Hermanos, que Dios les bendiga. Les saluda a su amigo, el pastor Iván Avelar. Es un gozo, es una bendición de Dios poderles saludar en este momento tan maravilloso que ha hecho nuestro Dios. Queremos hablarles acerca de un tema tan importante, pero que es tan relevante en el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo tremendo. No es un tiempo fácil, es un tiempo muy difícil que estamos viviendo como seres humanos y como pueblo de Dios, como iglesia, pero más que todo lo que se está viviendo en el Medio Oriente. ¿Sabías tú que lo que está pasando en el Medio Oriente no es algo al azar? No, Señor, lo que está pasando son las profecías bíblicas del Señor que se están cumpliendo. Todo se está cumpliendo. Todo se está cumpliendo. ¿Sabías que estamos en los tiempos finales? Queremos ver un poquito la transmisión, cómo está saliendo en este momento. Amén. Y queremos escucharla para poder aportar un poquito a lo que queremos hablar de parte del Señor. Amén. Así que, hermanos, escríbanos. Déjenos ahí su comentario, porque queremos saber, queremos hablarte del tema tan relevante, el fin. ¿Por qué se dice el fin? El fin. ¿Y por qué le puse como tema el fin? ¿Sabías tú que estamos viviendo los tiempos previos, finales a la venida de Cristo Jesús? Son tiempos finales que estamos viviendo. Sin lugar a duda, estamos en los tiempos finales. Comparte esta transmisión para que más personas puedan escuchar esta enseñanza que estamos dando acerca del fin, el tiempo del fin. ¿Por qué le puse tiempo del fin? Porque todo lo que se está viviendo en el Medio Oriente, todas las naciones árabes, musulmanas, están a punto de reventar en guerra difícil contra el pueblo de Israel. Y yo sé que siempre hay personas por las redes sociales que malinterpretan nuestra postura cuando decimos que oremos por el pueblo de Israel. Claro que cuando decimos eso es por una orden divina que Dios dio en su palabra. Pero con esto nosotros no descartamos a todas las naciones del mundo gentil, incluso árabes, que también se convierten al evangelio y que reconocen al Mesías, a Jesús, a la simiente de Abraham, en el cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Es Jesucristo. Y cuando un árabe se convierte a Jesús y acepta a Cristo como su Salvador, también entra en la promesa de la salvación. O sea, no los malinterpreten. No los hermanos, no los malinterpreten cuando nosotros decimos que oramos por la nación de Israel, cuando hablamos en un sentido nacional como nación, porque Él ordenó que oráramos por el Estado de Israel. Dios lo ordenó. El Señor nos mandó a nosotros a orar por ellos. Porque Dios le dijo a Abraham: bendito los que te bendigan y maldito los que te maldigan. Eso está en la palabra de Dios. Eso está en la palabra de Dios. Eso es inequívoco. Eso no lo podemos quitar nosotros de la Biblia. Y la Biblia no es un libro de recopilaciones, de informaciones acerca de historias. No. La Biblia es la fidedigna y poderosa palabra de Dios. Eso es lo que es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Es la bendita y eterna palabra de Dios. Pero el fin viene porque se está escarbando ese espíritu de odio. Sí. Y con esto nosotros no tampoco justificamos la guerra, porque hay veces es menester, es importante hacer un hincapié
acerca de la guerra. No justificamos los misiles balísticos que también, y drones y vehículos espaciales que destruyen y matan seres humanos en ambos países. Y no descartamos ni tampoco nosotros justificamos esas acciones. No. Pero Dios nos manda que oremos por la nación hebrea, que le pidamos a Dios por ellos, porque Él dijo, está en la Biblia, Salmo 122:6 dijo, orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, Jerusalén, dijo el Señor. La paz sea dentro de tus muros, dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos diré yo, la paz sea contigo, Jerusalén. Es bíblico. Es un mandato de Dios para nosotros los cristianos. Es un mandato del Señor que oremos. El Señor lo manda. O sea que el Señor lo manda. No es algo que se ha sacado de una mente científica, ni tampoco de ningún filósofo. No, es la palabra fidedigna de Dios. Es la palabra poderosa y eterna del Dios del cielo. Pero estamos viviendo en los tiempos del fin. Estamos viviendo los tiempos más cercanos a la finalidad de la iglesia y el gran sufrimiento que le espera al pueblo de Israel. Porque según se dice, y las personas que viven en esos lugares, en Israel, no tienen paz. Hay sufrimiento. No pueden dormir porque al momento están siendo despertados. No pueden tener un momento recreativo porque luego son llamados para poder resguardarse por los terribles conflictos que se está viviendo. Así que por eso y por ende es menester que nosotros entendamos que ya empezó la angustia de Jacob. No estamos diciendo que estamos en la gran tribulación, pero ya se empezaron los principios de la angustia de Jacob, que habla Jeremías capítulo 30, versículo 7. Y dice de una manera, dice significativa, dice, cuán grande es aquel día. Y están los signos de admiración. Dice, tanto que no hay otro, dice el profeta, semejante a él. Y luego dice, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Se da cuenta? Que Dios promete librar, proteger, guardar al pueblo de Israel. Guardarlo. En otras palabras, Israel tiene adelantada la victoria, le guste a sus enemigos o no. Le guste a las naciones antisemitas, antisionistas y a todos los anti-Israel del mundo. Ya Israel tiene ganada su victoria. Y no porque ellos, hermanos, con su fuerza física, ni por sus grandes alianzas militares que tienen. No, ni por sus grandes estadistas y diestros en la guerra. Tampoco. Ni por sus grandes descubrimientos científicos. Es porque hay un poder supremo, un ser supremo que se llama Jehová de los ejércitos. El Dios de esa nación, porque la fundó Dios por el amor a un hombre llamado Abraham, por el amor a unos patriarcas que eran los descendientes de Abraham, su hijo Isaac, luego Jacob y luego todos los patriarcas. Dios amó a esa nación. Luego vino David y Dios amó al rey David. Y de sus lomos, en su línea genealógica, nació el Cristo. El que es el Salvador del mundo. El Mesías que Israel ha rechazado. Israel está sufriendo porque él rechazó al Mesías de Israel. Al Cristo. Que ellos hasta el día de hoy lo siguen esperando. Pero no aparecerá, sino que aparecerá para ellos. Será el anticristo en primera vez.
Claro que después viene Cristo para librarlos en los tiempos de angustia que ellos estarán viviendo. Pero fíjate, mi amigo y mi hermano que me sigue por esta transmisión, compártela. Compártela con las personas que necesitan poder escuchar esta enseñanza que este pastor humilde está dando. En la Biblia está escrito que viene un tiempo terrible de odio, profundo de sus enemigos, para poder borrar a Israel del mapa, para poder destruir aquella nación fundada de los lomos de un hombre que llegó a ser amigo de Dios, llamado Abraham. Aquel hombre que agradó a Dios con su fe y su obediencia. Y el día que Dios le pidió que le entregara a su hijo, este hombre no vaciló. Este hombre ni siquiera rehusó. Este hombre ni siquiera hizo ningún indicio de poder cuestionar a Dios. Simplemente dice la Biblia en el libro de Génesis 22:1 en adelante que enalbordó su caballo o su asno y luego montó leña y llamó unos criados que fueran con él y llegó al muchacho para entregárselo en el monte Moria como Dios se lo había dicho. Pero una vez que estaba a punto de sacrificarlo, el ángel de Jehová le gritó del cielo y le dijo a Abraham: Abraham, no sacrifiques al muchacho. No lo hagas. Porque Jehová había visto su obediencia y su corazón. Dios intervino y no le quitó la vida a aquel niño, a aquel joven, a aquel pequeño. Simplemente Dios probó su fe y su obediencia de aquel hombre tan lindo con su corazón obediente. Y dice la Biblia que entre medio del zarzal estaba un cordero trabado. Y entonces, una vez que el muchacho estaba puesto en el sacrificio para ser sacrificado, aún aquel niño habiéndole dicho a Abraham: papá, es ahí la leña, es ahí el altar, pero ¿a dónde está el cordero? Aquel padre, me imagino, con una voz dentro de él entrecortada, le dijo: Jehová se proveerá, hijo mío. Pero cuando el ángel de Jehová lo retiene, que no le quite la vida al muchacho, entonces ahí Dios se agrada tanto de aquel hombre y su obediencia. ¿Sabes por qué Dios se agrada? Porque dice el Génesis en el capítulo 22 y versículo 16, que Dios le dijo: por cuanto hiciste esto y no me rehusaste tu único hijo, tu único Isaac. Ahí es en ese momento que Dios le da promesas, y promesas que son hasta el día de hoy vigentes y poderosas. Y no quiero pasar por alto sino leer esta parte de la escritura con ustedes. Miren lo que dice el verso 16. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla de la mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es que Dios declaró con su propia boca, no es un invento de ningún estadista militar, ni porque Israel tiene a Israel Khan, el líder de defensa, ni porque Israel tiene a Netanyahu, a Benjamín Netanyahu, porque mucha gente dice es un malvado. Es pura mentira del diablo. Ese hombre Dios lo ha levantado para poder ser un caudillo y que Dios utilice para defender a Israel para los tiempos finales que estamos viviendo. Pero Dios ya lo había dicho, que Israel poseería la descendencia, dice, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, que Israel
Iba a vencer a sus enemigos. A todos los enemigos de Dios, Israel los iba a vencer. Y dejémonos de cuentos. Esto no es invento de nadie, esta es la palabra fidedigna de Dios. Está escrito. En la palabra fidedigna de Dios está escrito. Está en la palabra de Dios. Y dice el verso 17, y de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla de la mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es que Dios lo había dicho, que Israel iba a ser vencedor. Queramos nosotros o no, Israel iba a vencer a sus enemigos. Y no importa cuántas naciones se unan en el mundo, se puede unir Rusia, se puede unir Corea del Norte, se puede unir Qatar, cualquier nación del mundo. Se puede unir Turquía, que todos esos están en la profecía. Se pueden unir todos los que se quieran unir, pero no pueden pelear contra Dios, porque Dios es el que defiende a Israel. Dios defiende a su pueblo. Eso está en la palabra de Dios. Y el versículo 18 encierra una gran bendición que se abre para el mundo gentil. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Ese acto de obediencia en la vida del patriarca Abraham agradó tanto el corazón de Dios, que el corazón de Dios fue ministrado, fue tocado, a tal punto que le hizo más extensiva la bendición. Y habló de una simiente. La palabra simiente quiere decir descendencia. Habló de una descendencia bendita, el Cristo, el Hijo de Dios, el que nació de la descendencia de Abraham y de los también que vino de la descendencia del rey David, un hombre que agradó tanto a Dios. Y por ende es que nosotros entendemos, no es que nosotros defendemos a Israel ni sus crímenes, no. Israel es el pueblo de Dios y tiene derecho a su legítima defensa, quiera el diablo o no. Lo que estamos diciendo es que la simiente de Abraham trajo bendición para el mundo entero, para la humanidad. Se pueden salvar suramericanos, centroamericanos, americanos, europeos, asiáticos. Se pueden salvar gente de cualquier continente del mundo, los mismos árabes. Si reconocen al Mesías, al Dios de Israel, a Jesucristo, se salvan. Y en Irán hay muchos cristianos, decía un misionero, y estamos orando también por ellos. Estamos orando por todos los que son cristocéntricos en el mundo. Es nuestro deber. Nosotros no rechazamos a los árabes. No, Señor. Porque todos somos y tenemos acceso a la salvación. Hay que corregirnos muchas veces cuando predicamos. El hecho que sean musulmanes no quiere decir que Dios no los ame. Porque a través de Cristo se pueden salvar si se arrepienten y se convierten y aceptan al Mesías, a la simiente de Abraham. Abraham tuvo más hijos. Ismael fue hijo primogénito, pero no nació bajo la promesa. En la promesa estaba Isaac. Y después de ellos tuvo 6 hijos más. Está en Génesis 25, si usted lo quiere corroborar. Tomó una mujer que se llamaba Setura y también la cargó de hijos. Y dice la Biblia que les dio a ellos, les dio porque era muy rico, y les dio provisión y los mandó lejos de Isaac. Y a Isaac le entregó todo, porque él sabía que Isaac era el niño de la promesa por donde iba a nacer la simiente bendita, el Mesías, Jesucristo. Por ende, mi amigo y hermano que nos sigue por esta transmisión, estamos dando un pequeño aporte, consejo. Pero la Biblia habla del fin que se le viene a la nación de Israel. Y es un fin tenebroso.
Y es un sufrimiento terriblemente caótico. Y ese sufrimiento que le espera a la nación hebrea no es un sufrimiento cualquiera, mi amigo. No, Señor. Donde miles y quizás cientos y cientos y miles de ellos van a morir. Porque viene esta crisis terrible. No se olviden que ellos le dieron la espalda al Mesías. Y eso les ha costado terriblemente 20 siglos de dolor y de sufrimiento. Casi han sido erradicados en todas las naciones de la tierra. En el libro del profeta Ezequiel está escrito que dice que ellos sufrirán su vergüenza y su dolor por cuanto le dieron la espalda, dice el capítulo 39 y versículo 20, si no me equivoco, de Ezequiel. Pero al final de los tiempos, Israel se va a volver a Dios. Ellos van a sentir su vergüenza, dice Dios, porque me rechazaron. Y yo los voy a entregar, los entregó en las naciones del mundo, pero las naciones del mundo se las van a pagar. Porque tampoco los va a dejar sin castigo, donde Israel ha ido a sufrir. Las naciones del mundo, los pueblos antisemitas y más que todo los reyes cobardes, malignos, anti-Israel, anti-Dios y anti la Biblia y antisionistas, van a pagar el precio y muchos de ellos ya lo pagaron. Miren lo que dice Joel capítulo 3 y versículo 1 en adelante. Dice, porque he aquí en aquellos días, en aquel tiempo, que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, y reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Dios está airado. Él va a reunir a todas las naciones del mundo, a las que van a llegar a esta guerra terrible que se avecina. Muchos unen la guerra de Gog y Magog y la guerra de Ezequiel, cuando dice Gog y Magog, y la guerra también del Armagedón. Pero muchos teólogos dicen que no, que una es el pre-Armagedón, que es la guerra de Gog y Magog, y el Armagedón es cuando el anticristo, en la segunda semana de la semana 70 de Daniel, persigue de una manera atroz a Israel porque revela y pela sus verdaderos dientes. Y allí otra vez las naciones del mundo se unen para poder destruir supuestamente y pelear contra el Mesías que viene, porque el Señor viene para poder amparar y ayudar a la nación hebrea. Y eso es inequívoco, eso está en la palabra. Pero hay algo que entendemos en este pasaje que dice Dios, que Él entrará en juicio con ellos. Dios los va a enjuiciar por causa de mi pueblo Israel, a quienes esparcieron entre las naciones y repartieron sus tierras. ¿Qué es lo que más se habla en este momento y en este tiempo? Que la tierra que Dios le entregó a Abraham y a la nación de Israel la han repartido con palestinos. Y esa tierra no es de ellos. Es tierra que está en la Biblia. Documentense ustedes, líderes, cabezas de naciones del mundo. Documentense, no tengan basura en el cerebro. Y dense en cuenta que esa tierra en la Biblia y en los mapas de la Biblia está escrito ahí mismo. Y está marcado en toda la Biblia lo que Dios le entregó a esa tierra, a Israel. Y eso está en la palabra. Eso no es que nos estamos inventando nosotros, los predicadores que predicamos a Jesucristo. Miren lo que dice la Biblia. Voy a leerlo con vosotros, porque es un pequeño estudio que estoy dando. Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. Dios le dijo a Israel una vez que entró a la tierra de Canaán: y todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano,
desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisares, como él os ha dicho. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Y le marca el territorio desde el desierto hasta el Líbano, pegado al Líbano, desde el desierto, desde el Éufrates, pegado a Siria, hasta el mar occidental, incluyendo la franja de Gaza, es del pueblo hebreo. Así que no vengan con cuentos ustedes, porque no estamos defendiendo nosotros la guerra. Estamos defendiendo la fidedigna y poderosa y eterna palabra de Dios. Esa tierra es de Israel. Y esa es la manzana de la discordia de todos sus enemigos. Ellos no quieren paz con Israel. Para ellos la paz del mundo es que Israel desaparezca del mapa de sobre la faz de la tierra. Pero eso no va a pasar. Jamás va a pasar. Porque Dios dice, está en la bendita y fidedigna y eterna palabra de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Alabamos a Dios. Exaltamos a Dios. Le damos la gloria a Dios porque es Dios el responsable. Es Dios el que ha entregado esta tierra a Israel. Y miren lo que dice la Biblia, está en la palabra. Amós, capítulo 9. Lo voy a leer con ustedes para que juntos nos demos cuenta de lo que está aquí escrito. Y ven que estoy haciendo esto porque no tengo una mesa conmigo ahora, sino que lo hice de una manera improvisada. Capítulo 9, versículo 14, dijo Dios: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Es que no va a pasar. No van a ser arrancados de su tierra. Así que es mejor, amigo, enemigo de Dios y de Israel, perderán la guerra. Perderán sus impulsos y sus intentos. Todos serán fallidos. El fin viene. Veamos qué dice Zacarías. Y con esto voy a ir cerrando este pequeño estudio que estoy dando. Zacarías capítulo 14. En adelante dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y será saqueada las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó para el día de la batalla. Ellos no van a venir solos a esta guerra. Dios los va a traer convocados por orden divina, por la profecía. Pero dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó para el día de la batalla. Qué palabras tan maravillosas las que encontramos en la Biblia. Palabras tan hermosas que no podemos pasarlas por alto. Es cierto, hermanos, que Él va a reunir a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y dice el profeta Zacarías: la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, porque Israel va a sufrir el dolor, va a sufrir las terribles y terribles consecuencias de haberle dado las espaldas a Dios.
Pero dice la Biblia que las casas y serán violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad, porque luego vendrá y saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó para el día de la batalla. Dios peleará por Israel. Eso es inequívoco. Eso está en la palabra de Dios. ¿Cuándo va a suceder ese hecho maravilloso? Zacarías resalta y hace alusión al tiempo cuando Él venga con la iglesia, Cristo en caballo blanco junto con la iglesia, a pelear la batalla del Armagedón y a defender a su pueblo Israel. Israel va a pasar conflictos y sufrimientos y dolor y tristeza, pero será librado. La mano benéfica y poderosa de Dios lo va a ayudar. Comparte esta pequeña reflexión que le va a ayudar a la gente a entender que Israel no es que está en un conflicto bélico simplemente por estar. No, son las profecías. El odio se ha reciado, la ira del diablo de borrar esa nación del mapa, de sobre la faz de la tierra, pero no lo va a lograr. ¿Por qué no lo va a lograr? Porque Dios es su Dios de ellos y Él es el que lo guarda. Dios te bendiga, Dios te guarda.